Buenas tardes. Bendecidos, buenas tardes. Vamos a esperar por ahí a ver quién se conecta con nosotros. Buenas tardes y bienvenidos seamos todos. Esto es Café con Cristo. Una tarde más. ¿Cómo me le va? Dios es bueno. Bendecidos y sean bienvenidos. Indudablemente podemos decir que nuestro Dios es bueno. Hasta aquí nos ha traído el Señor y quiero que comencemos. Vamos de lleno a la palabra. Bienvenida Elsa, bienvenida hermanita María. No veo quién más está por ahí. Bienvenida hermanita Susi. Vamos a comenzar. Vamos a ir de lleno a la palabra de Dios. Buenas tardes, Frank. Buenas tardes, Gaby. Vamos a ir de lleno a la palabra del Señor y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero aprovechar el tiempo. Si no tiene su cafecito, es tiempo de que vaya por él, que disfrute este café con el Señor. Y vamos al plato fuerte, al alimento que todos estamos buscando, que es su palabra. Y esta noche la bendición de Dios sea derramada para nosotros. Y el tema del día de hoy es el carácter de Cristo. Acompáñeme al libro de Isaías, al capítulo 53, y vamos a leer del versículo 4 al 7. Bendiciones, mi pastora. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nuevo, el tema de esta noche es el carácter de mi Cristo. El capítulo 53, el versículo 3 dice lo siguiente: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece mudo, él no abrió su boca. ¿Le parece si oramos un minuto? Precioso Jesús, te damos gracias esta noche por tu bendita palabra, por tu presencia, Señor. Te pedimos que nos acompañes, Señor, que tu palabra sea derramada sobre nuestras mentes, nuestro corazón y nuestro espíritu esta noche. Pedimos tu bendición, pedimos tu presencia, Espíritu Santo. Dirige este tiempo, Señor. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas. Padre, abre nuestros oídos y que esta noche tu Espíritu escuche lo que tú tienes que decir a tu iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidas Panchita y Charo. ¿Qué es lo que nos dice esta noche la palabra de Dios sobre el carácter de Cristo? Nos dice que Él por nuestras rebeliones y por nuestros pecados fue llevado como una ovejita que va al matadero, y Él ni siquiera abrió su boca ante los que le estaban haciendo semejante cosa. La Biblia nos habla de Jesús como un corderito, como un cordero apacible, noble, dulce, manso, tranquilo y lleno de paz, solamente por mencionar algunas de las características que Jesús tiene. Jesús, siendo el varón perfecto, en el cual no hubo pecado ni sombra de variación, es decir, Él es constante, Él permanece. Él es pacífico, amable, sabio, quien trató a todos con amor, respeto y con la misma igualdad. Un hombre honesto, un hombre recto, un hombre transparente, que sirvió hasta su último aliento a su Padre Dios y a nosotros la humanidad. Esto nos habla bastante sobre el carácter de Cristo.
Qué maravilloso milagro y qué bendición fue que el Padre nos diera a este precioso Jesús, a su único Hijo, y que por sacrificio que Él hizo por medio de su sangre, ahora nosotros también podemos llamar que Jesús es nuestro. ¿Qué piensa usted al escuchar un poco sobre estas cualidades, sobre nuestro Cordero perfecto inmolado en la cruz? ¿Qué le dice esto sobre el carácter de Jesús? Déjeme preguntarle esta noche, ¿tu carácter se parece al de Cristo? ¿Cómo reaccionas tú ante una situación? ¿Te pareces a Jesús con tus reacciones y con tu carácter? La Biblia nos dice que si nosotros decimos servirle a Jesús, debemos de andar como Él anduvo. El Espíritu Santo, la oración, su palabra y las pruebas que nosotros tenemos todos los días, esto es lo que van formando nuestro carácter. En este tiempo, ¿qué es lo que está formando tu carácter? ¿Tu antigua forma de ser es lo que se refleja en tu carácter? ¿O es Jesús quien es el que se refleja en tu carácter y está haciendo un cambio en tu vida? Vamos a hablar sobre 3 personajes de la Biblia, hablando sobre caracteres y sobre el impacto que el carácter y la vida de Jesús tuvo sobre ellos. Hablemos sobre Pedro. La Biblia nos describe a Pedro como un hombre atrevido. Yo lo describiría como bruto, arriesgado y muy arrebatado. No dudó en cortar orejas cuando iba a defender a su maestro. Y en su mismo arrebatamiento, y le quiero hacer un enfoque ahora en esto, él caminó con Jesús. Y sí, su carácter fue transformado por Jesús. Aún en sus errores, el impacto de Jesús sobre él lo transformó, y Pedro asimismo transformó a miles. Aún con su sombra de Pedro, los enfermos sanaban, y no era Pedro, era quien marcó e impactó a Pedro, el que hizo el cambio en el carácter de Pedro. Pedro, siendo un hombre arrebatado, que se comportaba muy, quizá violentamente a veces, fue transformado por el carácter de Cristo. El carácter de Cristo le impactó, y aunque él se equivocó y era arrebatado y cortó orejas por su maestro, cuando Jesús se fue, Pedro quedó impactado por el carácter de su Señor. Aunque Pedro le negó, Jesús le afirmó, es decir, le ayudó a cambiar su carácter poco a poco. Y asimismo Pedro transformó a miles después. La Biblia nos habla de la reina Esther, una joven hermosa, de hermoso parecer, obediente, humilde, sumisa y amorosa. Tanto fue el impacto en ella sobre lo que se le había enseñado de Dios, que la llevó aún a querer ser sacrificio por toda una nación. Ella dijo, si muero, muero, pero intercedió por su nación. Ciertamente fue Dios quien transformó el carácter de Esther. Cuando Pedro escuchaba sobre su Dios, cuando su tío Mardoqueo le enseñó, no importó que ella fuera huérfana y las situaciones en las que ella vivía, no importó que ella estaba en una situación tremenda de prueba donde su propia vida estaba en peligro. El carácter de Cristo, lo que se le había hablado a ella sobre ese maravilloso Cristo y sobre su Dios, le transformó tanto que ella a su misma vez quiso ser sacrificio y decía, no importa si yo muero, pero me voy a presentar ante el Rey. Qué impacto tan grande hizo Jesús y el carácter de Jesús, porque déjame decirte que el carácter de Jesús nos es revelado por medio de su palabra, y cuando nosotros la aprendemos y aprendemos sobre Jesús, Él mismo va transformando nuestro carácter como lo hizo en nuestros antiguos. Ahora hablemos sobre el rey David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, respetuoso, amante de su Dios, fuerte, aguerrido, humilde y sometido. Asimismo, en tiempo y en ocasiones él tuvo decisiones muy equivocadas, pero el carácter de Dios estaba en David. Él escribió los Salmos y fue un hombre que venció a Goliat porque en él estaba la confianza y la valentía de su Dios. Él sabía quién era su Dios.
David fue impactado tremendamente por la presencia de Dios, y el carácter de ese mismo Dios suave y dulce habitaba en David, porque la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo, que no pudieron ser transformados en su humanidad, pero lo que aprendieron de su Dios iba transformando el carácter de ellos al mismo carácter de Cristo. Hablemos por último de Juan el Bautista, un hombre sencillo, lleno de fe, amante de Dios y que no se avergonzaba de hablar del Evangelio. Él fue un precursor de la palabra de Dios en la antigüedad. Ciertamente el carácter de Juan fue moldeado, ciertamente fue llenado por Dios. Hombre simple y de una vida muy sencilla, pero dedicado totalmente a aquel que lo influenció totalmente, Jesús. Juan el Bautista se dedicó a hablar sobre aquel que venía después de él. Juan el Bautista fue impactado por el carácter de Jesús. No solamente fue familia de Jesús, él fue impactado por Dios y él fue renovado y su carácter era transformado y hecho por el mismo Jesús del quien hablaba. ¿Cómo? Al conocerle, al tener una relación con él, al ser humilde, sencillo, al amarle y al hablarle a todo mundo y anunciarle de aquel que era mucho más importante que él, el carácter de Jesús se iba haciendo en el de Juan. Personas llenas de cualidades, de facultades, de dificultades, de fallas y de pruebas. Personas como tú y como yo. Pero todos y cada uno de ellos fueron impulsados y fueron influenciados por Dios y por el carácter de Jesucristo. Por último, quiero preguntarte esta noche, ¿cómo se encuentra o cómo está tu actitud el día de hoy? ¿Cuánto está cambiando tu carácter en esta temporada? ¿Quién o qué es lo que está influenciando tu carácter en este tiempo? ¿Qué cualidades de Jesucristo y de su carácter tú necesitas hoy? ¿Qué cambios necesitas hoy hacer en tu carácter? Hermanos, lo que debe de influenciarnos en este tiempo es el carácter de Cristo. Debe de inspirarnos y transformarnos. Esto solo puede pasar por medio de su palabra, una relación con Él y las pruebas que Él permite que pasemos todos los días. Necesitamos, como la palabra de Dios dice, ser transformados a la imagen de ese varón perfecto, para que Él nos pueda llevar de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria, como Él lo ha prometido. La palabra de Dios nos dice que santidad conviene a su casa. Necesitamos la mente de Cristo, necesitamos su presencia y su hablar en nosotros. Yo quiero esta noche que oremos, que le pidamos al Señor que transforme nuestro carácter, que Él nos vaya moldeando y que el viejo hombre en nosotros vaya muriendo. Que nosotros tomemos la decisión de ser influenciados más por la palabra de Dios, por la vida de Jesús, por su amor y por lo que Él ya hizo por nosotros, por ese sacrificio tan grande que se hizo en la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia, para que pudiéramos ser contados en la eternidad, para que Él pudiera preparar una morada para ti y para mí en el cielo que tiene nuestro nombre. Necesitamos ser influenciados por ese gran varón. Necesitamos que nuestro carácter mengue y que Él crezca en nosotros. Necesitamos ser imitadores de Cristo. Necesitamos la presencia de Él para poder perdonar, para poder amar, para poder ser transformados. Esta noche leímos que ese cordero que fue llevado al matadero ni siquiera abrió su boca ante los que le estaban haciendo semejante cosa. Él guardó silencio, Él cerró su preciosa boquita y no abrió su boca. Él no se quejó, Él no dijo, ¿por qué hacen esto contra mí? Él nos dio el ejemplo supremo de humildad. Él no solamente nos habló, Él lo hizo en hecho y en palabra. Es decir, el carácter de Cristo estaba lleno de mansedumbre y de obediencia a su Dios. Él amó tanto a su Padre que Él dijo, Señor, hágase tu voluntad en mí. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, necesitamos la dulzura de Jesús, necesitamos sentir ese perdón que Él nos ha dado para nosotros poder perdonar a los demás, para nosotros poder ser parecidos a Él, para nosotros poder dar
lo que de gracia recibimos. ¿Qué le parece si me acompaña en oración? Vamos a terminar este café con Cristo pidiéndole a Jesús que Él haga nuestro carácter, que Él sea nuestra mayor influencia, que Él sea nuestro más grande anhelo y nuestro más grande tesoro para que nosotros podamos ser transformados. Acompáñeme a orar. Precioso Espíritu Santo, te damos gracias. Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor inmenso hacia la humanidad. Gracias por tu ejemplo. Gracias, Señor, por tu dulce y precioso carácter. Gracias porque siendo varón perfecto, en el cual no hay sombra de variación, el cual no pecó, el cual es el Hijo de Dios, el cual está sentado en el trono y reina con poder, nos vino y nos enseñó lo que quiere decir tu misericordia quiero y no tu sacrificio. Él vino y nos enseñó lo que es la paz, lo que es el amor, lo que es la misericordia, lo que significa dar oportunidades, lo que es amar hasta el fin, lo que es amar a sus enemigos, lo que es perdonar, lo que es dar oportunidades, lo que significa el verdadero y puro amor. Jesús, te damos gracias. Hoy queremos, Señor, ser influenciados por ti. Queremos, Señor, agradarte. Queremos ser transformados. Queremos, Señor, ser cambiados. Queremos, Señor, que nuestro yo disminuya para que tú puedas crecer. Queremos que tu presencia sea, Señor, tan inevitable que nosotros, Señor, no podamos más que caer rendidos ante ella. Que, Señor, tu presencia, tu amor y tu vida sea tan obvia en nosotros, que aún nosotros sin hablar podamos transmitir lo que tú quieres que demos a la humanidad. Que el amor sea palpable, que la paz, la ternura, la mansedumbre, Señor, y la sumisión sean tan visibles para otros, que muchas veces ni siquiera tengamos que hablarles de ti, cuando ellos sientan a ese precioso Jesús, porque realmente lo vivamos nosotros. Te damos esta noche gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu amor inmerecido, por tu gracia, Señor. Y te pedimos que esta noche nos transformes, nos cambies, te quedes con cada uno de nosotros. Y si tú esta noche escuchaste esta palabra y no conoces a Jesús como ese cordero inmolado que murió por ti en la cruz, yo te invito esta noche a que le recibas como tu único Salvador. Que hagas conmigo esta oración y le digas: Jesús, esta noche me reconozco como pecador. Vengo delante de ti. Te entrego mi vida, Señor. Lava mi vida con tu sangre preciosa. Señor, hoy te recibo como mi verdadero y como mi único Salvador. Escribe por favor mi nombre en el libro de la vida. Y que esta noche, Señor, tú reconozcas que Él ha dado el paso de fe y tú lo recibas como tu Hijo en tu reino. Te damos gracias esta noche y te pedimos que recibas esta oración en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haberte conectado. Que Jesús esta noche toque tu corazón y tus fibras. Que tú quieras que esta noche ese Jesús del cual se te habló sea ese Jesús que transforme tu vida, tu carácter, tu familia y todo lo que hay en tu ser. Por favor, si tú crees que este video va a bendecir a alguien, compártelo para que otra persona reciba la palabra que estaba esperando. Que el Señor los bendiga esta noche, descanse en su presencia. Gracias por conectarse. Esto es Café con Cristo y si el Señor nos permite, volvemos a vernos virtualmente el próximo miércoles. Un abrazo, buenas noches. No se olvide que Cristo le ama. Descanse. Gracias.